tienen 20 puntos de verdadero y falso. Acuérdense que allá solamente tienen que responder si es verdadero, seleccionar verdadero o falso. Son 10 ítems y cada ítem vale 2 puntos. Entonces ahí respondan con mucho cuidado antes, o sea, no respondan a la ligera, analicen bien la proposición y luego respondan. Si tienen dudas, déjanlo hasta el final. Aquellas que no tienen duda, entonces la responden inmediatamente, después de analizarla. Acuérdense que es verdadero y falso, pero yo creo que a veces esas preguntas de verdadero y falso son las más complicadas. Así que tienen que tener mucho cuidado antes de responder. Luego tienen también 10 ítems de escoger no escoger la mejor respuesta, sino la respuesta correcta, que es más fácil aún, escoger la respuesta correcta. Ahí también tienen que analizar bien antes de responder. Solamente una es la respuesta correcta, porque no es escoger la mejor, sino la respuesta correcta. Y luego, ahí hace un total de 40 puntos. Y el resto de los 40 puntos, entonces, son preguntas de desarrollo. Son 2 preguntas de simetría fáciles, muy fáciles. Si se dan cuenta, si asistieron a su clase, comprendieron y eso se le va a hacer fácil. Y también ustedes tienen toda la información que está en internet, así, pero sigan las indicaciones de lo que se le está pidiendo ahí. 2 problemas de simetría tienen que evidenciar de manera sucinta, o sea, no vayan a colocar nada, o sea, de manera resumida, bien hecho todo. Tengo una estudiante de docencia que es tan meticulosa, todo lo hace, es colonense, todo lo hace bien nítido, o sea, bien ordenado, acuérdense, y colocar lo que se le está pidiendo. 2 preguntas de simetría y 2 preguntas de mecanismo de reacciones. Ese sería el examen. Entonces sería un total de 80 puntos. Entonces, en el día del semestral, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. El semestral le voy a poner 40 puntos adicionales y los que hacen esos problemas le van a sumar a sus parciales para ayudarlos. O sea, eso no se le va a tomar en cuenta en la nota del semestral, sino le voy a poner, ¿se acuerdan que al inicio yo les dije que siempre en los parciales iban a haber preguntas adicionales para que eran libres, aquellos que lo querían hacer y eso le iba a sumar puntos, pero no se tomaban en cuenta en la base de la nota del examen. Entonces, va a ser en el semestral que le voy a dar más tiempo, son 2 horas, ¿verdad? Vamos a darle 3 horas de clase. ¿Están escuchando? Todo eso es para ayudarlos. 3 horas 3 horas reloj para que no estén tan apurados y tengan 40 puntos adicionales que le pueden sumar a aquellos que no han salido muy bien en parciales, le sume, ¿verdad? Le sume y eso es para que aprueben el curso. Pero el que no hace nada, ya ustedes saben que van a estar perdidos. Tienen que tomarse las cosas en serio. Entonces, ya dicho eso, entonces vamos a iniciar la discusión. Habíamos quedado... Profesor, una consulta. ¿Cómo? Una consultita. ¿Qué valor tiene el examen semestral? Por lo 100 general puntos. también vale 80 puntos. Copia. Entiendo. Pero acuérdense que es un solo examen que tiene la ponderación del 35%, creo, ¿verdad? Sí, 35%. Sí, porque 35% es el semestral, 35% los parciales y 30% laboratorio. Entonces eso hace un total de 100. Entonces un solo examen, ustedes tienen que salir bien porque eso acuérdense que tiene la ponderación del 35%. Entonces, inclusive yo en Derecho, cuando estaba estudiante en Derecho, habían profesores que violentaban el estatuto universitario y al examen semestral le ponían 60%. O sea, que el que salía mal en el semestral ya reprobaba el curso. Entonces, acuérdense que son tiempos difíciles. Yo sé que algunos están muy afectados psicológicamente. Así que vamos a tratar de darles las oportunidades para que aprueben el curso. Pero claro, ya se sabe, yo se los he dicho, hasta el cansancio que tienen que trabajar, porque el que no trabaja
jamás podrá pasar porque acuérdense que estas son materias que tiene uno que estudiar, porque si no, por más sencillo que sean los conceptos y si uno no estudia, se enreda, ¿ah? Se enreda, se les cruzan los cables y luego contestan cosas que son erradas. Entonces vamos a iniciar para ver si terminamos un poco antes, no sé, porque estos problemas no son complicados, ¿eh? No son complicados. Entonces, solamente tienen que prestar atención. Tenemos a los diferentes tipos de mecanismos, cómo están activados, a los datos, porque estos son los datos que les presenta el problema. De acuerdo a los datos que se le presenta el problema, usted tiene que establecer qué tipo de mecanismo está operando. Entonces, voluntario, vamos al primero. Vamos a compartir pantalla. Espérense un momentito, que voy a... Todo estaba con el señor el técnico del Sky. Y eso me tomó porque él dice que iba a llegar temprano, llegó a las 10:30. Yo tengo 3 televisores con Sky. Y solamente vivimos, bueno, 2 personas en la casa. Vamos a ver, estos serían los problemas de mecanismo, ¿eh? Compuesto, mecanismo. No. Problemas de mecanismo. Uy, ¿dónde están? Bueno, voy a tener que ponerlo al final, sí. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Ahora ven la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Bueno, ¿quién quiere voluntario a la primera pregunta? ¿Al primer problema? Yo, profesor. ¿Quién es? Medin Demers. No sé si alguien más quiere participar o... Porque Ya. le explico, Denver, usted tiene bastante puntos ya. Para ver. Sí, me habla el espacio a alguien más y sí. Sí, usted tiene, mira, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos. 22 puntos que le están sumando a su segundo parcial. Otra persona, mira, ahí le están diciendo explicar, mire, le están colocando una tabla con el metal, ¿verdad? Dice, la siguiente tabla, les leo el problema. La siguiente tabla muestra las velocidades aproximadas de intercambio del... profesor. Escuchen, inclusive esto se ha hecho, estos estudios de cinética se han hecho con agua marcada isotópicamente. Entonces, el complejo está inmerso, ¿verdad? En agua, que está, o sea, está en exceso, tenemos marcada isotópicamente. Entonces, ¿cómo se observa? Pues que el complejo que tiene una agua coordinada, tenemos agua, complejo acuoso, son complejos que contienen agua coordinada, entonces sale esa agua al medio, o sea, al disolvente, y entra agua del medio. Entonces, claro, marcada isotópicamente, es como se sigue la cinética de esta reacción. Entonces, la siguiente tabla muestra las velocidades aproximadas de intercambio del disolvente agua con agua enlazada para algunos complejos acuosos. Entonces, ahí es variando el metal, inclusive en los metales del grupo 1, ¿eh? Porque acuérdense que aunque no sean elementos de transición, también ellos pueden coordinar moléculas de agua. También los elementos del grupo 2, calcio, troncio, bario, magnesio, y luego algunos elementos de transición, ¿verdad? Como son, ya bueno, elementos de transición no. Por ejemplo, son los elementos del bloque D, porque ya sabemos que esos elementos del grupo 12 no se comportan como elementos de transición. El mercurio, 2+, cadmio, zinc,
Luego tenemos el indio, que son elementos del bloque P, aluminio, cobre, el cobre 2+, el cromo 2+, que ya son elementos sí propiamente de transición, donde involucran orbitales D, los electrones, níquel 2+, rutenio 2+. Y ahí se le están dando los valores de la velocidad de sustitución de esa molécula de agua. Y en segundo a la -1 sería la unidad de la constante velocidad. Y explicar cómo estos datos son compatibles con un mecanismo disociativo para el intercambio del agua. Entonces, ¿quién quería ir voluntario? ¿Quién quería ir? Acre, profesor. ¿Quién? Acre. Acre, muy bien. Comience. Ya que se están variando son los cationes centrales, se varía la fuerza con la que estos se enlazan con los ligandos, que son los mismos para todos los casos, que sería el agua. ¿Y por Entonces, dónde se están los coordinando? ¿Por dónde que son más rápidos. Sí, ¿por dónde se están coordinando esos metales? Los metales se coordinan con el agua a través del oxígeno. Muy bien. El oxígeno es el que tiene los enlaces capaces de donarlo, porque tiene el par de electrones, ¿verdad? El par de el par electrones. de electrones, correcto. Claro, acuérdense que el agua, a través del oxígeno, que es el átomo donador, actúa como una base de Lewis, aportando el par de electrones del enlace coordinado. Siga. Ok, ahí cuando yo estaba leyendo vi que se debía más bien a que la cantidad de densidad de carga positiva. Por ejemplo, vemos que los que están en el primer grupo. De carga. ¿Y a qué es igual la densidad de carga? ¿A la relación entre qué? Entre la carga y el radio. Exacto. Entonces, a mayor es la polaridad. Mayor carga, mayor densidad de carga. Y a menor tamaño, mayor densidad de carga. O sea, usted puede variar la densidad de carga, ya sea variando la carga del metal o variando su tamaño. Entonces, esta densidad de carga, correcto, ¿en qué afecta? ¿Cuál es el papel que tiene? La fuerza del... Siga. Okay. Estos que tienen la mayor densidad de carga positiva tienen mayor atracción con el oxígeno, así que el enlace es más fuerte y dificulta que haya una salida del ligando que tiene que disociarse, que sería el agua. Pero los que tienen menores densidades de carga los liberan con mayor facilidad. Escuche, vaya poco a poco para que los demás vayan comprendiendo también. O sea, al haber mayor densidad de carga, ya sea por aumento de la carga del metal, hace que el enlace, ¿verdad? La atracción, o sea, el enlace entre el metal y el oxígeno de la molécula de agua coordinada sea más fuerte. Y como este es un mecanismo que está activado como, ¿cuál es el paso que determina? Activado. Claro, y entonces el paso que determina es la ruptura del enlace entre el metal y el ligando saliente. Entonces, si ese enlace del ligando saliente con el metal es más fuerte, entonces la reacción será más lenta. Más lenta. Y eso es lo que se observa ahí, ¿verdad? Que las velocidades son más lenta. Sí, las velocidades son más bajas para cationes con mayor carga y cationes más pequeños. O sea, porque también podemos variar la densidad de carga con el tamaño. Al hacer el catión de mayor tamaño, de menor tamaño, claro, también eso hace que la carga nuclear esté más accesible. Tenemos para el oxígeno y por lo tanto también la fuerza del enlace será más fuerte y por lo tanto también dificulta más que se dé la reacción. Entonces la reacción se va a ver favorecida por una disminución de la carga y por un aumento del tamaño. Claro, mientras mayor sea la carga, ¿verdad? Mientras mayor sea la carga y menor sería el tamaño, entonces eso hace que el enlace sea más fuerte.
Y por lo tanto, como la reacción esta de sustitución del ligando, en este caso del ligando agua, está activada disociativamente, el paso que determina la velocidad de reacción es la ruptura del enlace entre el ligando saliente y el metal. Muy bien, tiene 5 puntos. ¿Todos comprendieron? Sí, profe, yo tenía una pregunta, porque aparte de la carga y del tamaño, yo estaba leyendo que también influía la energía del campo ligando. La energía del campo de ligando. Eso también, pero es un poco más, o sea, no, eso también está involucrado, sobre todo con el intermediario, el intermediario de la reacción. Pero no vamos a entrar en eso porque, pero tiene razón, también esa energía de estabilización, ¿verdad? De ese intermediario del campo de ligando también interviene. Acuérdense que mientras más estable es el intermediario, se favorece la reacción. Entonces, determinando esa variación de la energía de estabilización del campo del ligando, ¿se acuerda que lo determinamos con el 10 de Q? ¿Se acuerda? Sí. 10 de Q y con la energía de apareamiento de los electrones, pero no vamos a entrar en eso, pero es correcto lo que dice. Entonces, claro, miren que ahí también esas tendencias tenemos, es algo más complicada, tenemos por efecto de los electrones D para cuando los metales pertenezcan a los elementos de transición. Ahí es un poquito más complicado. Pero ahí a grosso, así en términos generales, se observa lo que hemos dicho. A mayor carga, tenemos, mira que ahí el magnesio tiene mayor carga. Tenemos, por ejemplo, que el litio, el sodio, y ahí se observa que disminuye de 10 a la 8 a 10 a la 10 a 10 a la 5. Y luego también por efectos del tamaño, del tamaño del metal. Entonces, un menor tamaño favorece un tamaño. Eso tendrían que buscar, acuérdense, los datos del tamaño de cada uno de esos iones, porque la carga está allí ya dada, pero el tamaño no. El tamaño, acuérdense que ya ustedes saben cómo varía el tamaño. Entonces vamos al segundo problema. Dice, explicar a qué se debe la diferencia en constante de velocidad para las siguientes dos reacciones. Acuérdense que hay que serían reacciones de acuación o reacciones de anación. ¿Qué tipo de reacción es esa? Acuérdense que esas son reacciones de complejo octaédrico. Aquí tenemos complejo acuo, el hexaacuo hierro 2 y el hexaacuo rutenio 2, que están intercambiando, se está intercambiando un anión cloruro por una molécula de agua. Cuando un anión desplaza la molécula de agua de la esfera de coordinación, ¿cómo se le llama a esas reacciones? Anación. Reacciones de anación, ¿verdad? Y ahí las constantes de velocidad se están dando en términos, en una escala logarítmica, 10 a la 6 elevado a la 6 y 10 elevada a la menos 2,0. Entonces, ¿quién es el que presenta mayor velocidad? ¿Quién es más lábil a esa reacción de anación? ¿El complejo de hierro o el complejo de rutenio? Ese 10 a la 6 es mayor cuando ustedes sacan claro, eso se le están dando pero si usted quiere saber el valor de la constante de velocidad, ¿qué tienen que obtener ahí? ¿Qué tienen que extraer? Por ejemplo, el pH. Acuérdense que el pH es una escala logarítmica. O sea, cuando ustedes tienen, vamos a suponer que el pH sea de 7, ¿verdad? De 7 y el pH sea de 11,0. Para ustedes conocer, y ya saben que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogenoide. Entonces, si ustedes quieren conocer
tenemos la concentración de hidrogenoide, ¿a qué sería igual? A través de ese pH. A 10 a la menos el valor del pH. Sí, que es una escala logarítmica. Entonces, claro, ustedes sacan, tenemos sería el el antilogaritmo. O sea que el antilogaritmo, o sea que el logaritmo le daría la concentración. Pero ustedes saben, 10 a la X, entonces como el antilogaritmo, el X, vamos a ver, sería 7,0, le da 1, por 10. Y claro, ahí sería... Sí, lo que le quería decir, dar con esto es que, claro, ahí la constante de velocidad no está dado como un valor, o sea, está dado en 10 a la z, elevado a la z, y 10 elevado a la menos 2,0. Si usted quiere conocer el valor de la constante, no en esa, no dado como esa potencia de base 10, ¿qué tienen que hacer? Extraer el... ¿Dónde es menor la constante velocidad? ¿Cuando está elevado a la 10 a la menos 2 o cuando está elevado a la 10 a la 6? Acuérdense que si ustedes quieren conocer el valor de la constante velocidad, ¿qué hacen con ese 10 elevado a la 6 y 10 elevado a la menos 2,0? ¿Qué tienen que hacer? ¿Buscar el logaritmo de esa cantidad o el antilogaritmo? El logaritmo. No, el antilogaritmo, ¿verdad? O sea que en la computadora, en la calculadora ustedes tienen que buscar es el x, ¿verdad? Elevado, o sea, tienen que buscar cuánto es el 10 a la x. Para eso tienen que extraer el antilogaritmo. Porque si ustedes sacan logaritmo de base 10 y de 10 a la 6, no, eso no. Tienen que buscar es el antilogaritmo. O sea, en la calculadora, ¿tienen la calculadora a mano, jóvenes? Sí. Entonces, en la calculadora le va a aparecer el logaritmo de base 10, o sea, la tecla, ¿verdad? Logaritmo, que usted directamente la coloca el logaritmo y el valor de, o sea, a qué cantidad le quieren extraer el logaritmo de base 10. Pero si ustedes tienen, es 10, o en este caso 10 a la 6, o 10 a la elevada a la menos 2,0, entonces eso le aparece como un shift, o sea, como a la inversa. Entonces la inversa del logaritmo es el antilogaritmo. Entonces usted tiene que apretar el shift y esa tecla y poner el valor a la que está elevado la 10, que en este caso sería 6, y en el caso del complejo de rutenio es menos 2,0. Háganlo en la calculadora. Acuérdense que esto es para que vean, porque viéndolo así, claro, también lo pueden deducir porque 6 es mayor a menos 2,0. Por lo tanto, si ustedes sacan el antilogaritmo de 10 a la 6, ¿cuánto le da? 1.000.000. O sea, 1,0 por 10 a la 6, ¿verdad? 1,0 por 10 a la 6. Y cuando trae el antilogaritmo de 10 a la menos 2, ¿cuánto le da? 0,02. Por 10 a la menos 2, ¿verdad? 0,01, perdón. ¿Cómo? 0,01, ¿verdad? Sí, o sea que sería 1,0 por 10 a la menos 2. Que es lo mismo que está ahí, sí. 10 a la 6 y 10 a la menos 2. O sea que ahí están dando es la potencia de base 10. Sí, yo lo estaba viendo de otra manera. No, es lo mismo. Si sacamos el antilogaritmo, da lo mismo. 10 a la 6, 1,0 por 10 a la 6, claro, si no está, se sobreentiende que es 1. Y 1,0 por 10 a la menos 2, porque 0,001 es 1,0 por 10 a la menos 2. Entonces, claro,
el complejo de hierro presenta una constante velocidad de anación mayor que el complejo de rutenio. Pero si ustedes, ¿alguien lo quería hacer? ¿Alguien lo quería hacer? Si ustedes se fijan, el hierro, ambos metales tienen la misma carga, o sea, de 2 más, tanto el complejo de hierro como el complejo de rutenio. Pero si ustedes se fijan en la tabla periódica, el hierro pertenece a la primera serie de transición y el rutenio pertenece a la segunda serie de transición. ¿Qué habíamos visto cuando el metal variaba, o sea, de un metal de la primera a la segunda serie de transición a la tercera? ¿Qué pasaba con la energía de estabilización del campo octaédrico? ¿Aumentaba o disminuía? ¿Qué pasaba con la energía? ¿Qué es lo que más o menos, o sea, lo que también el estudiante Denver mencionó en el primer problema, que la energía de estabilización del campo tenemos octaédrico también está relacionado con esto, con estos mecanismos. Entonces, ¿cómo varía? ¿Aumenta o disminuye al cambiar? Porque miren que ahí tenemos los mismos tipos de ligando y en la misma cantidad, 6 moléculas de agua en ambos complejos. Lo único que el hierro pertenece a un metal de la primera serie de transición y el rutenio está por debajo de él, perteneciente a la segunda serie de transición. Entonces, ¿qué pasa con la energía de estabilización del campo octaédrico? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Aumenta. Entonces, en el caso del complejo de hierro, va a favorecer un complejo de alto spin o de bajo spin. Si la energía de estabilización es más pequeña en el caso del hierro que en el caso del rutenio, acuérdense que se favorece es el apareamiento de los electrones en el nivel de orbitales T2G. O sea que va a ser un complejo de, perdón, es todo lo contrario. Si en el complejo de hierro la energía de estabilización es más pequeña que en el caso del rutenio, entonces los electrones se van a promover, o sea, va a promover es un complejo de alto spin. Porque ¿cuántos electrones tiene ahí el hierro 2 más? ¿Cuántos electrones de? Tanto el hierro como el rutenio pertenecen al grupo 8. Si pierden 2 electrones, ¿con cuántos electrones queda en el subnivel D? 6. Con 6. Entonces, esos 6 electrones no van, como ahí la energía, la diferencia de energía entre los orbitales T2G y eje menor, entonces eso va a favorecer los complejos de alto spin. O sea que 3 electrones van a estar ubicados en cada uno de los orbitales T2G y los otros 3 ¿ya? Van a ir en los otros 3 en los orbitales EG. Entonces va a favorecer un complejo de alto spin. Y esos complejos de alto spin son más lábiles. Tenemos a estas reacciones de sustitución, específicamente las reacciones de anación. En el cambio del rutenio, al ser la energía, tenemos de estabilización de campo octaédrico mayor, entonces favorece un complejo de bajo spin que son más inertes. Son más inertes a estas reacciones de sustitución. Y por eso se explica la diferencia en la velocidad de esta reacción de anación con el anión cloruro. ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos entonces al problema 3. El problema 3 es una pregunta que ya la habíamos contestado. Pero si alguien me la sepa decir, entonces le voy a asignar 2 puntos. Dice, diferenciar entre el mecanismo íntimo y estequiométrico de una reacción. ¿Puedo responder a ello, profe? Si nadie quiere responderla. ¿Quién quiere responderla? Que no sea Guevara. Ya usted sabe cuántos puntos adicionales tiene Guevara. 16. Vamos a contarse.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿De dónde está? ¿Por qué dice 16? Yo tengo, mire, por eso que es bueno. Ah, sí, En tiene la 16. última clase, Sí, la última es problema. que el 12 lo puse acá. Sí, sí, ya tiene razón, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, tiene 16. Es que el 12 lo había puesto acá del otro lado de la lista. Fíjense que la lista de asistencia, la libreta de calificaciones tiene que evidenciar todo lo que se hace en un aula de clase. Si lo vamos al derecho, a la parte jurídica, acuérdense que también en la Universidad de Panamá se pueden dar casos legales, conflictos, ¿no? Conflictos legales. Por ejemplo, si un profesor, si un estudiante tiene un reclamo, en base a su nota, lo que va a mandar es la libreta, esa es la prueba, una prueba documental. Parece que las cosas se demuestran con prueba. Entonces, la libreta, hay profesores que no usan libreta, yo no sé cómo, y se pueden buscar un lío muy grande, legal. La libreta tiene, inclusive, después de muerto el docente, todas las libretas, el pariente tiene que dar esas libretas, la tiene que consignar al director del departamento al cual perteneció el profesor. Porque si el profesor muere y después de 2 años algún estudiante tiene un reclamo, entonces se va a la libreta de calificación. Entonces, bien, ¿nadie más quiere ir a esa pregunta? Yo, profe, pero Es una pregunta teórica, ¿verdad? Pero claro, una pregunta teórica que determina también la parte, vamos a decir, práctica, o sea, los resultados. ¿Quién es la que me dijo? Ventura. Ventura María Ángela. Ujú. Sí, hable. El, Hable. el mecanismo íntimo tiene que ver con lo que es la activación, o sea, en lo que se forma lo que es el complejo activado. Exacto, con los factores que determinan la activación de la reacción, ¿verdad? Y el mecanismo. Sí, explíqueme algo más sobre eso. Si es los factores que determinan, tenemos la activación de la reacción, o sea, la formación de ese complejo activado. Entonces, en el caso de que la reacción esté activada, tenemos asociativamente, ¿qué es lo que va a determinar la velocidad ahí? ¿Qué paso? ¿Qué paso es el que va a determinar si la reacción está activada asociativamente? Ya lo acabamos de decir, pero en el caso de que esté activada disociativamente, lo dijo la estudiante Daire Acre. En el caso de que esté activada disociativamente, el paso determinante que ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el paso determinante en el caso de que la reacción esté, el mecanismo pues esté activado disociativamente? La ruptura del enlace entre el metal y el ligando saliente. Pero si la reacción está activada, tenemos asociativamente, como La es formación de enlaces, no. ¿La formación del qué? De enlaces, no. Claro, del enlace entre qué. ¿Entre quiénes? ¿Entre cuáles especies? La reacción entre Entre el metal y el ligando, ¿qué? ¿Saliente o entrante? entrante. Exacto. Y eso es lo que ahí eso es lo que es el mecanismo. Aquellos factores que determinan la activación tenemos del mecanismo, dentro de lo que es el mecanismo de la reacción, que tiene que ver con la formación del complejo activado o el estado de transición. En cambio, ¿qué es el mecanismo estequiométrico? El mecanismo estequiométrico está relacionado con los pasos o elementos intermediarios en los cuales transcurren los reactivos hasta formar lo que son los productos. Muy bien. Es como la secuencia de pasos elementales detectables que describe la formación o no de intermediarios de la reacción, que muchas veces se pueden detectar y muchas veces no, ¿verdad? Porque acuérdense que el tiempo de vida es tan corto que muchos de esos intermediarios no son detectables. Entonces ya ustedes saben que cuando no se detecta intermediario, ¿cómo decimos que la reacción está? ¿Cómo es la reacción de qué mecanismo? El mecanismo de ese mecanismo. ¿Cómo se llama ese mecanismo donde no se detectan intermediarios?
¿Cómo se le llama? Ya eso lo habíamos explicado. Concertado. Sí, reacciones de intercambio o concertada. Exacto. Eso es un mecanismo donde no se detectan intermediarios. Muy bien. Entonces tiene 2 puntos, ¿verdad? Habíamos dicho que 2 puntos. Entonces Ventura María Ángela, 30. Tenía 2 puntos. Ahora tiene 4, ¿ah? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta 4, voluntario. Dice, ¿cuál es el significado de los siguientes hechos para el mecanismo de sustitución en complejos de cobalto 3 en solución acuosa? A. Las velocidades de ecuación están siempre dadas por la expresión. Velocidad es igual, a eso no es constante de equilibrio, es constante de velocidad, porque ahí debió de ser en minúscula. Es la constante, aunque ustedes saben que ahí hay una constante en la ecuación de Huygens-Fox. Pero eso no lo... Ya acuérdense que no hicimos mucho hincapié en esto, en la forma de las ecuaciones de velocidad. O sea, la velocidad de ecuación están siempre dada por la expresión K, la constante velocidad de ecuación, por la concentración del complejo de partida. Acuérdense que ahí ahora es una reacción de ecuación, porque el agua está desplazando a un anión de la esfera de coordinación. O sea, cuando el agua está desplazando a un ligando X, o sea, a un anión, entonces eso se le llama una reacción de ecuación. Entonces ven que es como si fuese una reacción de primer orden, ¿no es así? Pero decimos que eso es de una reacción de pseudo primer orden. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ahí no va denotado la concentración del ligando entrante, que sería la concentración del agua. ¿Por qué? ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Por qué la velocidad no es dependiente de la concentración del ligando entrante, que sería agua? Porque el paso que determina la reacción sería el disociativo, la pérdida del... No, porque acuérdense que el agua es el disolvente ahí. Y si el agua es el disolvente, está en exceso. Por lo tanto, su concentración no varía. Y la concentración está implícita dentro del valor de la constante de velocidad de ecuación. Ahí entonces que nunca aparecerá en la ley de velocidad, la concentración del agua, porque está pero claro, ese es pseudo primer orden, porque ahí la he determinado por estar el agua, que es el ligando entrante, en exceso. El agua está en exceso. Por eso que nunca aparecerá, porque claro, no varía, su valor se hace constante en el tiempo. Y vamos a la vez. Dígame. Y en el caso como el primer ejemplo que habíamos visto, que el agua era también el que entraba, que sustituía a la del solvente. Ah, ya, pero acuérdense que aquí lo que veíamos, sí, aquí no, también va a aparecer así, no va a ser dependiente porque es una reacción que está, o sea, se está intercambiando agua por agua, pero también lo mismo, estaría, ¿cómo nos estamos percatando que las moléculas de agua se están intercambiando? Una que está formando parte del solvente por una que está coordinada, porque ya les dije que esto se lleva a cabo con moléculas de agua marcadas isotópicamente. O sea, se parte de un complejo acuo donde no está marcado isotópicamente. En cambio, se sumerge en un medio acuoso donde las moléculas de agua sí están marcadas isotópicamente. Entonces, monitoreando la reacción, damos cuenta que luego esa agua que está formando parte del disolvente, que está marcada isotópicamente, llega a coordinarse al metal. O sea, por eso se damos cuenta que se están intercambiando moléculas de agua. Pero aquí no estábamos haciendo referencia a la ley de velocidad. Acá sí. Igual acá va a aparecer que no es dependiente de la concentración del agua, que en este caso estaría marcada isotópicamente. ¿Lo vio? Ok, profe, sí. Sí. Entonces vamos a ver la B. Dice, ninguna sustitución directa
de ligando X menos, que es el ligando saliente, por Y menos, que es el ligando entrante, que en este caso es el agua, se observa. En lugar de ello, el agua entra primero y es subsecuentemente sustituida por Y. Ah, no, aquí no. Esta sería Y, porque aquí es que estamos haciendo, o sea, Y sería un ligando distinto al agua, ¿verdad? O sea, si estamos, porque dice, ninguna sustitución directa de X menos, que sería el ligando saliente, ¿verdad? Por Y menos se observa. Y sería otro ligando diferente al agua. En lugar de ello, el agua entra primero y es subsecuentemente sustituida por Y. Menos, o sea, que por el ligando. Entonces, ¿cómo explican eso? Porque acuérdense que ya lo habíamos dicho, por cuestiones estadísticas, ¿cuál es el ligando que está en exceso? El agua. Por lo tanto, entra primero el agua y luego esa molécula de agua que ha entrado primero es sustituida, tenemos por el ligando Y-, porque sería un producto termodinámicamente más estable. O sea que por cuestiones estadísticas, el agua entra primero porque está en exceso. Pero al ser el producto, tenemos de sustitución, tenemos donde ha entrado el ligando Y-, o sea, un ligando distinto al agua, más estable termodinámicamente, en un segundo paso, entonces ese ligando Y- sustituye a la molécula de agua, dando el producto final. Bueno, vamos, vayan pensando en el problema 5. Voy un momentito, me estaban poniendo un mensaje la secretaria del decano por unas cuestiones. Voy a escuchar este mensaje, vayan pensando en el 5. Ahí voy a dar 5 puntos y le voy a dar algunos datos con respecto al problema que va a aparecer el día de mañana. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Vayan pensando en ese porque mañana va a venir una tabla similar para el problema. Profesor, pero ¿cuál es la pregunta referente a la pregunta 5? Ay, ahí no sé. Dice los siguientes datos para la ecuación de... entonces, ¿por qué mecanismo están transcurriendo la reacción? Ahí sería. Sí, ahí falta la pregunta. Sí, tienen razón. Ahí sería, anoten la pregunta. Ahí se me fue la olla. Entonces, ahí, según esos datos, miren que ahí tienen dos reacciones a la vez, simultáneamente. Están partiendo del mismo complejo de cromo 3 más, pero en un tipo de reacción de sustitución sería una reacción de acuación, donde el agua sustituye al ligando X-. Pero en la otra columna le están dando es la constante de velocidad de la reacción de acuación, de anación, donde es el ligando agua que ha sido sustituido por el ligando X-, que serían esos que aparecen ahí, el NCS-, que ese no sería el tiocianato, sino el isotiocianato. Ahí el otro complejo, ahí sería un ion carboxilato, ¿verdad? Un ion carboxilato, ahí donde el grupo metilo ha sido sustituido por 3 cloro, los hidrógenos, ahí por flúor, ¿verdad? Tenemos los halogenuros, cloruro, bromuro, yoduro. Ahí tenemos el hidrogenoxalato, el anión y el agua. Entonces, vayan pensando, porque ahí, según esos datos, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Cómo está transcurriendo ese mecanismo? Tanto para la reacción de acuación como para la reacción de anación. Le voy a dar 5 puntos al que me lo explica.
¿Ya hay voluntario? No sé si puedo ir yo, en caso de que no pueda ir alguien más, profe. ¿Alguien más quiere ir? ¿Alguien que no sea el estudiante Guevara? Vaya Guevara, entonces. Ok. Ahí lo primero que tenemos que saber es que cuando nos referimos a una reacción de ecuación, es que el agua entra a la esfera de coordinación y, o sea, el agua actúa como un ligando entrante y el ligando saliente es uno de los aniones que están representados como X. Y en la reacción de anación, entonces el agua es el ligando saliente y los ligandos entrantes son los X, o sea que vamos cambiando el ligando entrante. Muy La bien. pregunta, Excelente. la pregunta es ¿por cuál mecanismo ocurre la reacción de ecuación y la reacción de anación? Exacto. Los datos que estén sustentados por los datos, ¿verdad? Por los valores de las constantes. Claro. Entonces, en el primero, en la reacción de ecuación, vemos que la constante varía, pero entonces ahí el mecanismo que determina esta constante o el paso que determina esta reacción es el paso disociativo. Depende de la ruptura del metal con respecto al ligando saliente, que serían los aniones. Porque Exacto. tenemos Entonces está sustentando qué tipo de mecanismo. el disociativo. Muy bien. Y en cuanto, y usted no determinó en qué rango varía ahí la velocidad de ecuación, o sea, en términos de sus constantes de velocidad. Numéricamente hablando, ¿se refiere? Sí, ¿qué factor en qué orden de No. magnitud? No, profe. Pero Varía tipo, en es que 10 está al cubo, chiquitito. en 1000, ¿vea? Varía en 1000, Sí. ¿vea? En 10 al cubo. Eso tienen que hacerlo matemáticamente relacionando y van a ver, porque ahí van de 0,11 por 10 a la menos 4 a 102, ¿vea? Por 10 a la menos 4 en el caso del yoduro. Entonces ahí varía en un rango de 10 al cubo, en ese orden de magnitud. Los valores de la constante, diciéndonos pues que es dependiente la constante de velocidad, como usted muy bien dijo, de la ruptura del enlace entre el metal y el ligando saliente, que en este caso sería X, ¿verdad? X menos. Va a salir X menos para que entre la molécula de agua, que sería el ligando entrante. Y entonces, y luego en la reacción de anación, ¿cómo sustenta que sea un mecanismo disociativo? Bueno, en la nación yo tenía que era asociativo, Asociativo. pero Pero luego una de la reacción para explicación, un complejo octaédrico, sí, donde pero, o sea, déjame ver el punto. O sea, al inicio yo tenía asociativo pensando que como teníamos agua, en la misma esfera de coordinación entraban diferentes ligandos, pero no puede ocurrir eso porque el complejo es octaédrico, como usted bien lo menciona. bueno, las reacciones, acuérdense que en la inorgánica no todo es blanco y gris, hay mucho más. Las reacciones de complejos también pueden estar activadas asociativamente, pero eso se da para el caso de metales que tengan un tamaño relativamente grande y también cuando la densidad electrónica tenemos también es baja. Entonces eso favorece los mecanismos asociativos, pero en este caso sería disociativo. Entonces, ¿cómo explica? Ven que aquí varía en ese mismo orden de magnitud de 10 al cubo la constante de velocidad. Sí. No. Hay una diferencia muy pequeña en esas constantes de velocidad. Hay diferencias muy pequeñas. Entonces, mira, 4,16, 10 a la menos 4, 11,81,
O sea, no varía como en el caso anterior, que ya teníamos, que acuérdense, un 12,5 por 10 a la menos 4 y 102, que ya ustedes saben que sería 1,0 por 10 al cuadrado, ¿ya? Por 10 a la menos 4. Pero eso no lo tenemos en el caso de la constante de velocidad de las reacciones de anación. Entonces, ¿por qué no varía? Yo creía que ya lo había agarrado porque me lo dijo, ligando entrante, ligando saliente. O sea que aquí ahora ya no sería los X, ligando X, ya no serían los ligando salientes, sino los ligando Entrante. Ellos van a reemplazar. Entonces, acuérdense que ya eso es lo que está variando ahí. Entonces, claro, esa reacción es independiente, tenemos de la naturaleza del ligando entrante. Entonces, va a depender siempre de la ruptura del ligando agua, ¿verdad? Con el cromo 3 más. Por lo tanto, eso nos va a decir que las velocidades van a ser prácticamente muy parecidas. Similares. Claro, porque siempre la ruptura del enlace es la misma. La ruptura del enlace entre el cromo y la molécula de agua para que entre X. Pero como la reacción no está activada disociativamente, no está activada asociativamente, sino disociativamente, depende de la ruptura del enlace. Y como es la misma siempre, la molécula de agua, entonces eso hace que varíe muy poco, soportando un mecanismo de tipo disociativo. Pero si yo les pregunto, mira, solamente le voy a dar ese datito para mañana, también podemos determinar, o sea, cómo ustedes determinan desde el punto de vista termodinámico que esa reacción de acuación no cinético, sino termodinámico, ¿cómo ustedes determinan que esa reacción es más favorable para determinado ligando X menos en una reacción de anación? No cinéticamente, sino termodinámicamente. ¿Cómo ustedes lo van a evidenciar? O sea, si yo tengo una reacción de sustitución, ¿ya? Puede ser en este caso de ligando agua, o sea, como es en este caso de ligando agua por un ligando X menos, ¿cómo yo puedo evidenciar termodinámicamente que esa reacción es más favorable y por lo tanto, claro, ahí la formación del enlace es más fuerte? ¿Cómo lo puedo, desde el punto de vista termodinámico? No tendrías que ver los valores de las constantes de anación. Tipo, compararlas del cloro con el primero, que es el... No. ¿Quién me podría? Vamos a darle 2 puntos porque se quedó corto con la última parte. Pero quiero que alguien me diga porque eso va a ser clave para el examen. Solamente le voy hasta ahí. Sería llevar a Carlos 13. 13 le voy a poner 2 puntos. ¿Alguien? La constante de equilibrio, ¿no es así? Una reacción, la constante de equilibrio de una reacción de anación, no de velocidad, sino de equilibrio. Ya nos vamos a la parte termodinámica. Mientras mayor es esa constante de equilibrio, ¿cómo será el enlace entre, claro, nos está diciendo que está favorecida hacia los productos, la reacción, diciéndonos que el enlace es más fuerte entre el ligando que está entrando con respecto al ligando saliente, que sería la molécula de agua. Entonces, ¿qué denota ahí? Un enlace más fuerte. Entonces, eso es clave para la pregunta de mañana del examen con respecto al mecanismo. ¿Les quedó claro? Profe, pero ahí entonces, ¿cuál sería la constante de equilibrio? ¿La de anación o...? No, las dos son constantes de velocidad. ¿No está viendo las unidades? Segunda a la menos 1, molar a la menos 1, segunda a la menos 1. Ahí estamos viendo, claro, que hay en una reacción de ecuación. Puede ser que como es una reacción solamente es dependiente de uno del ligando entrante, ve que la unidad cambia. O sea, es una reacción de primer orden.
Entonces, claro, ahí no es lo que yo les... Acuérdense que ahí los dos datos son cinéticos, tanto para la reacción de ecuación como para la reacción de anación. Pero puedo darle el dato desde el punto de vista termodinámico, dándole la constante de equilibrio. Y mientras mayor es esa constante de equilibrio en una reacción de anación, ¿qué nos está diciendo? Favorecía la formación del producto y el enlace es más fuerte. Claro, la formación del producto se favorece. Acuérdense que una constante de equilibrio es una relación de las concentraciones de los productos a las concentraciones de los reactivos, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces, claro, mientras mayor es la constante de equilibrio, entonces se está favoreciendo esa reacción de anación, dando enlaces más fuertes entre el ligando entrante y el metal. Entonces eso lo tienen que relacionar igual mañana. Pero acuérdense que esto es sencillo, pero tienen que tener los conceptos muy claros porque si no se pueden enredar. Porque puede ser trivial, pero esa trivialidad está enmascarada. Enmascarada en algunos conceptos que son Profe, una última pregunta. Sí. Ahí utilizamos un complejo octaédrico, pero si utilizáramos un cuadriplanar, el mecanismo sí puede cambiar, ¿verdad? Claro, ya los mecanismos están activados asociativamente, porque acuérdense que un complejo cuadriplanar está menos congestionado estéricamente. Entonces, él puede, o sea, el mecanismo procede a través de un intermediario donde el número de coordinación aumenta en una unidad con respecto al complejo de partida que es 4. Cambia de 4 a 5, ¿se acuerda? Y como hay retención de la configuración, entonces se dice que procede a través de un intermediario bipiramidal trigonal en lugar de un complejo piramidal de base cuadrada, que no es lo mismo cuando es un complejo octaédrico, donde puede haber o no retención de la configuración. Entonces y entonces eso nos dice que el intermediario entonces ya es distinto, o sea, cambia. Porque acuérdense que el intermediario igual va a ser de número de coordinación de 5, porque es a través de un mecanismo disociativo, donde el intermediario disminuye en una unidad el número de coordinación. Pero en este caso, el complejo, el intermediario es un intermediario de geometría, o sea, dependiendo si es de geometría bipiramidal trigonal o piramidal de base cuadrada, hay o no retención de la configuración. Okay, Entonces, siempre en los complejos cuadriplanares hay retención de la configuración. Bueno, un reactivo sí da un producto sí y un reactivo trans da un producto trans, pero no es el caso de los complejos octaédricos, donde puede darse inversión de la configuración con respecto al complejo de partida. Y eso se ha evidenciado por distintas geometrías del intermediario, o sea, por estudios estereoquímicos. Fíjense que eso es bastante más complejo porque la estereoquímica, fíjense que esa es la disposición en el espacio de los ligandos. Entonces eso es más complicado de verlo, pues, dependiendo del ataque disponible que tenga ese ligando entrante. Entonces puede dar una inversión o no de la configuración inicial del complejo de partida. Vamos a seguir, pues. Entonces ese dato es para mañana. Entonces, igual aquí, bueno, aquí sí está la pregunta. Dice, los siguientes datos han sido reportados para la ecuación a 298,1 Kelvin de complejo trans. Ahí entonces te dicen que el N4, ese es un complejo octaédrico también, donde N4 es un quelato cuadridentado. Es un quelato, ¿ah? Acuérdense, si ya el ligando N4 es un quelato cuadridentado, ¿qué tipo de ligando, qué tipo de efecto se observa ahí en ese complejo? Ya él tiene una estructura cerrada, son 4. ¿Se acuerdan ese ligando de tetraasa con 4 nitrógenos?
que veíamos en el capítulo de compuestos de coordinación. En ese caso podría ser, por ejemplo, el ciclan. Ahí es el ciclan, ¿verdad? Ese ciclan es el 1,4,8,11 tetraazaciclo tetradecano. Eso es lo que significa el ciclan. 1,4,8,11. Esos son los puntos de coordinación, ¿verdad? O sea, los números que llevan los nitrógenos, que son los ligandos, los átomos donadores de ese ligando. Tetraasa, que son los nitrógenos. Tetraasa, ciclo, tetradecano. Los otros son carbonos en una estructura cíclica. Entonces, claro, es una estructura cíclica que ya tiene ligando. Acuérdense que hay el efecto quelato y el efecto macrocíclico. El efecto quelato es cuando, por ejemplo, la etilendiamina, que tiene dos puntos de coordinación, cuando se coordina el metal queda en una estructura cerrada, o sea, en un ciclo. Entonces, esos son efectos termodinámicos que hacen que aumente la constante de formación del complejo. Pero en este caso ya el ligando propiamente como tal ya tiene una estructura cíclica. Entonces, claro, el metal se acomoda de manera que se coordina a esos 4 nitrógenos a la vez. Entonces, esto también es un efecto termodinámico que se le llama el efecto macrocíclico. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina con el hierro. Acuérdense que ahí tenemos ya un ligando de tetraasa porfirina, una estructura cerrada, y el hierro, vemos, se coordina a la vez a esos 4 nitrógenos. Entonces, pero miren que ahí está cambiando, bueno, el ciclo normal, donde ahí tenemos hidrógeno, ¿no es así? Hidrógeno tenemos unidos a los nitrógenos, pero cuando ya hay esos hidrógenos, son sustituidos por los terbutil, ¿verdad? Por grupos terbutil, que son mucho más voluminosos. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, es un quelato que estos datos sugieren acerca del mecanismo íntimo para la ecuación. Tanto si el complejo de partida, bueno, ahí no tiene tanta, porque ahí lo que estamos viendo es cuando variamos el ligando, desde el cloruro, el anión cloruro, hasta el amoníaco, que es una molécula. ¿Qué pasa con los números ahí? ¿Varían sí o no los valores de la constante de velocidad? Sí, varían. Ahí varían mucho, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué eso está soportando? Acuérdense que ahí se está sustituyendo. Tenemos la molécula, a ver, la molécula de agua por el ligando L, que es el ligando saliente. Entonces, ¿qué está soportando? ¿Qué tipo de mecanismo? Disociativo. Claro, el disociativo, vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo porque está dependiendo de la ruptura de ese enlace entre el cobalto y L. Claro, cuando ese N4 se hace más voluminoso, ¿verdad? ¿Qué pasa con las constantes de velocidad? ¿Se aumentan o disminuyen? Cuando los hidrógenos Aumentan, profe. aumenta, ¿por qué? Ya habíamos dicho que como está pasando por un intermediario, tenemos pentacoordinado. ¿Qué favorece eso desde el punto de vista estérico? Que esté congestionado estéricamente o esté menos congestionado. Un mecanismo disociativo, entre más congestionado esté, va a ser mejor, o sea que va a aumentar la velocidad. Va a hacer que más fácilmente salga, ¿verdad? Que más fácilmente salga ese ligando saliente que sería L. O sea, L es como porque N4, acuérdense que ese quelato cuadridentado, ese ligando N4, es como un ligando espectador. Es un ligando espectador, pero al aumentar su volumen, entonces eso va a favorecer que salga más fácilmente el ligando L. Entonces, claro, siempre estos ligandos espectadores, mientras más volumen tenga, va a favorecer
tenemos estabiliza, por así decirlo, el intermediario pentacoordinado. Y eso lo vamos a ver luego también desde el punto de vista electrónico. Un ligando, mientras sea más, da 2 sigma, hace que aumente el número de electrones, o sea, del metal, por donación sigma, y eso hace que se estabilice, tenemos el intermediario pentacoordinado y que la constante de velocidad aumente. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora, tenemos al problema 7, que ya vamos a pasar a otro tema, que es el efecto trans, ¿verdad? Porque aquí vamos a poner, acuérdense que el efecto trans, ¿qué tipo de efecto es? ¿Cinético o termodinámico? ¿Se consideran ambos, profe? ¿Cómo? No son ambos. Es un efecto cinético, ¿verdad? Pero acuérdense que tiene dos componentes. Hay dos componentes o dos factores que determinan ese efecto cinético, que es que la salida del ligando saliente se dé más fácilmente. Siempre hay un ligando saliente que va a salir para ser sustituido por otro en estos complejos cuadriplanares. Acuérdense que ya vamos a pasar a complejos cuadriplanares, donde tiene relevancia lo que es el efecto trans. Entonces, mira, dice, dado los siguientes reactivos, pero no me han dicho los dos factores. Acuérdense que eso viene en el examen de mañana. El estado basal. Uno está relacionado con el estado basal, ¿verdad? Y el otro está relacionado con electrones, mientras ese ligando de más electrones, ¿verdad? Más electrones a través de una donación sigma. Entonces, claro, el enlace va a ser más fuerte y va a debilitar entonces el enlace del ligando saliente con respecto al metal, lo que va a determinar que salga más rápidamente. Salga más rápidamente el ligando saliente. Pero también está asociado ¿a qué? Al estado de transición. Pero en el estado de transición se da con ¿qué es lo que va a estabilizar ese estado de transición y va a favorecer entonces la salida de ese ligando saliente? Determinando el efecto trans. ¿Qué es lo que lo va a favorecer? Aquellos ligandos que puedan aceptar, sean aceptores pi, o sea, que puedan aceptar electrones por parte del metal y por lo tanto eso estabiliza el estado de transición haciendo que la reacción sea más rápida, o sea, la salida del ligando saliente. Pero acuérdense que estas reacciones proceden a través de un intermediario, tenemos pentacoordinado, o sea, donde aumenta el número de coordinación. Entonces, pero vamos a verlo así, dado lo siguiente, a través del efecto trans, dice, tenemos la trifenilfosfina, la molécula de amoníaco, ambos son moléculas, las moléculas de trifenilfosfina, la molécula de amoníaco y el tetracloroplatinato 2, ¿verdad? Proponer una ruta sintética, una ruta de síntesis eficiente para la formación de los complejos cis y trans, ahí los tienen. Ahí hay un error, ahí tiene que un paréntesis cuadrado no se colocó. Entonces, ¿cómo parten ahí para la formación? Ahí sería el orden de los reactivos para formar ya sea el isómero cis o el isómero trans. Para la formación del isómero cis, siempre van a partir del complejo tetracloroplatinato 2. ¿No es así? Pero ahí, ¿qué utilizarían primero? ¿El amoníaco o la trifenilfosfina? Para formar el cis. Sí. El amoníaco. Muy bien. Entonces, ustedes vamos a ponerle esa tablita. Esa tablita, ustedes la tienen que tener. Yo creo que esta es muy completa, la que yo tengo aquí. ¿Ven esta que tengo aquí? Sí, se ve, bro. Sí, la están viendo. Esa es la más completa.
porque en algunos, porque está combinando tanto el factor del estado, o sea, relaciona ambos, o sea, conjuga tanto, o sea, en conjunto está tomando en cuenta el efecto del estado basal y el efecto del estado de transición, ambos. Entonces, ahí si ustedes se fijan en en el orden de los ligandos, ¿quién tiene mayor efecto trans? Vamos a ver, entre el amoníaco y la trifenilfosfina, ¿cuál tiene mayor efecto trans? La trifenilfosfina. Exacto, la trifenilfosfina, o sea, ahí, bueno, estamos viendo como R, ¿verdad? R, en este caso serían los fenil. Entonces, trifenilfosfina, ven que es mayor a el caso del amoníaco que va a aparecer abajo, en la otra línea, ahí al lado del agua, ¿la ven? Están abajo, o sea, siempre va a ir en orden descendente. Entonces, claro, si ustedes están partiendo de un complejo donde los 4 ligandos son los mismos, o sea, al final, ahí no hay una competencia. Cualquiera de esos ligandos cloruro va a ser sustituido por una molécula de amoníaco en cualquier posición. Pero luego, si ustedes hacen reaccionar ese complejo donde ya ha entrado una molécula de amoníaco sustituyendo a un anión cloruro, ¿cómo va a entrar esa trifenilfosfina que presenta un efecto trans mayor que el amoníaco? Bueno, ahí lo tienen que considerar es con respecto al cloro, perdón, al cloro. ¿Dónde aparece el cloro ahí? También por debajo, ¿verdad? El cloro también tiene un efecto trans menor que la trifenilfosfina. Por lo tanto, al hacer reaccionar ese complejo de platino, ya no coordinado con 4 aniones cloruros, sino 3 aniones cloruros y una molécula de amoníaco, entonces, ¿qué ustedes tienen que fijar ahí? Ahí tendrían que comparar la trifenilfosfina con el amoníaco o el amoníaco entre el cloro. Es entre los ligandos que están coordinados al platino. Ahí no es la trifenilfosfina, porque la trifenilfosfina es el ligando entrante. Entonces, ahí ustedes tienen que ver según la tabla cuál de esos dos ligandos, el cloro o el amoníaco, tiene mayor efecto trans. ¿Cuál de los dos tiene mayor efecto trans? Está en la última línea, en la segunda. ¿Quién aparece primero? Cloro. Claro, entonces el cloro es el que va a determinar un mayor efecto trans. Entonces el cloro, claro, ahí sería el cloro va a determinar un mayor efecto trans haciendo que la trifenilfosfina entre en una posición trans a un cloro. A un cloro, por lo tanto, daría ahí el producto cis, ¿verdad? El producto cis, donde los dos cloros quedan del mismo lado. Pero si ustedes lo hacen a la inversa, claro, tienen el complejo de partida, el tetracloro, platinato 2, cuando entra primero la trifenilfosfina, lo hace en cualquier posición, igual que en el caso del amoníaco. Pero luego, entre la trifenilfosfina y el cloro, ¿cuál tiene mayor efecto trans? Ahora no va a ser el cloro, sino va a ser la trifenilfosfina, y por lo tanto, el ligando trans a esa trifenilfosfina, que sería el cloro, es el que va a ser sustituido. Y por lo tanto, en este caso, los cloros quedan diametralmente en posiciones opuestas, dando el isómero trans. ¿Lo vieron? ¿Mm? Y ahí es lo mismo que tiene que ver en la pregunta 9. O sea, ustedes tienen, porque ya vamos, no podemos, que ya estamos terminando.
¿Alguna pregunta con respecto al problema 7? Miren que el orden de los reactivos es el que va a determinar que se forme el complejo cis y el trans. Porque de esos tres ligandos, ya sea trifenilfosfina, amoníaco y cloro, ¿cuál es el que tiene mayor efecto trans? La trifenilfosfina. Claro, y luego sigue el cloro y por último el amoníaco. Entonces, haciendo reaccionar ese complejo de platino, de platinato, ¿verdad? Dos, primero con amoníaco y luego con trifenilfosfina, bien visualizando el orden de esos dos ligandos en el efecto trans, va a determinar que se forme el cis. Pero cuando lo hacemos reaccionar primero con la trifenilfosfina, es el que presenta mayor efecto trans de los tres ligandos, entonces determina la formación del complejo trans. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando yo lo hice al inicio, yo no había considerado el efecto trans. Yo había utilizado fue la tabla de nucleofilicidad, pero también los valores concordaban. La trifenilfosfina tiene... Claro, porque ahí es el ataque nucleofílico, ¿ah? Usted tiene que fijarse es en el parámetro nucleofílico y claro, pero ¿cómo va a determinar? Bueno, ahí lo que se va a favorecer, mientras mayor sea ese parámetro nucleofílico, favorece la sustitución. Entonces vamos a fijarnos en la tabla. ¿Eh? Aquí igual está la tabla. La tabla está aquí, ¿verdad? Es eso lo que usted utilizó, ¿verdad? El NP sub T. Para Entonces, determinar eso siempre. Claro, aquí tiene la trifenilfosfina, el que presenta 8,93. Presenta el mayor parámetro nucleofílico. Y luego el cloro 3,04 y el amoníaco 3,07. No, el amoníaco aquí es mayor que el cloruro, ¿ah? Aquí el amoníaco es mayor, 3,07, pero muy poco, ¿ah? 3,07 y 3, entonces explíquelo cómo lo hizo a través de esto. O sea, al inicio yo había entendido con cuál reactivo tenía que iniciar, si con amoníaco o con trifenilfosfina. Entonces yo había propuesto empezar con trifenilfosfina porque tenía un mayor mayor parámetro de nucleofilicidad, lo que favorece la velocidad en términos cinéticos. Sí. Pero si empezaba con trifenilfosfina, iba a obtener el isómero trans. El trans. Pero sí. Cuando fui a hacerlo por el cis, no estaba seguro si yo podía hacer eso, tipo iniciar con amoníaco y después con trifenilfosfina, pero ya vi que para hacer eso teníamos que considerar era el efecto trans y no... Sí, no es mejor que lo haga por el efecto trans, ¿ya? El efecto trans. Entonces, aquí, esto lo va a visualizar estas tablas más bien cuando usted quiere decir si la velocidad aumenta, disminuye o queda igual, o sea, o no hay cambios en la velocidad. Eso lo vamos a hacer ahora para utilizar esta tabla. Sí. Así que mejor no se complique. Vámonos entonces a el problema. Bueno, ya el problema 8 es lo mismo que hemos estado viendo de que estas reacciones se favorecen a través de un intermediario, a través de un mecanismo disociativo, ¿ah? En la 8. Entonces, la pregunta 9, vamos a hacer la primera, y ya ustedes hacen las dos, la B y la C. Bueno, lo debieron de haber hecho ya. Dice, predecir los productos de las siguientes reacciones. Aquí partimos de un complejo de platino también, pero ya no coordinado a 4 cloruro, sino a 4 trialquil o triaril, también puede ser un grupo aril como el fenil, fosfina, ¿verdad? Y cuando lo hacemos reaccionar con el anión cloruro, ¿cuál es la identidad de ese producto 1? Claro, sería donde cualquiera de las 4 moléculas de las trialquilfosfina o triaril son sustituidas por un cloro. ¿No es así? Quedaría con 3 PR3 y un cloro.
Pero luego cuando la hacemos reaccionar con otro anión cloruro, ¿qué vamos a tener? ¿El cis o el trans? El cis. ¿Cómo? El cis. El cis. Explique por qué. Porque nos iríamos al efecto trans, donde el triaril tiene mayor efecto trans que el cloro. Exacto, y por lo tanto ahí va a favorecer es la formación del complejo cis. Bien. Entonces, eso mismo razonamiento usted lo harían para B y C. Entonces, lo vamos a... Ahora sí vamos a entrar a esto. Mire, que la pregunta 10 y 11, en un caso tenemos los complejos de partidas cuadriplanares, ¿verdad? Y en otro caso, en la pregunta 11, partimos de un complejo octaédrico. Entonces, ahí hay diferencias. Entonces vamos a comenzar con la 10, ¿verdad? Dice, para algunos, dice, cambiar el ligando cloruro en trans al grupo saliente por hidruro. Entonces, eso va a hacer que aumente, disminuya o se mantenga igual la velocidad de reacción. ¿Cuál de los dos ligandos va a determinar un mayor efecto trans? ¿El cloruro o el hidruro? Hidruro. ¿Qué? Hidruro. El hidruro. Por lo tanto, al cambiar ese ligando cloruro en trans al grupo saliente, o sea, el ligando saliente, va a hacer que aumente la reacción. ¿No es así? La reacción de sustitución. Entonces, ese es el efecto. Dice, cambiar el ligando cloruro por yoduro. Pero miren que ahí está un poquito como muy general. Tendríamos que decir si ese ligando es entrante, si ese ligando es saliente, o si ese ligando tal es trans al grupo saliente. Ahí está, a eso hay que cambiarlo. Pero si yo les digo cambiar el ligando saliente cloruro por yoduro, ¿qué ustedes contestarían? ¿Disminuye, aumenta o se mantiene igual la velocidad? Porque ahí está, no se especifica si ese ligando es saliente, si ese ligando es entrante o es un ligando en posición trans al ligando saliente. Entonces, si ese ligando es saliente, ¿va a afectar la velocidad? Es un mecanismo asociativo, así que no. No, porque es un mecanismo asociativo, activado asociativamente, donde el ligando saliente no cumple ningún cometido en el paso de activación de la reacción. Por lo tanto, se mantiene igual la velocidad. Dice, cambiar, ahora sí, vámonos a la tablita, ¿no es así? Cambiar el ligando entrante amoníaco por trifenilfosfina. ¿Qué pasa? Ahí nos tenemos que ir al parámetro. Tienen que tener mañana su tablita. Nos vamos al parámetro nucleofílico. ¿Y quién presenta mayor parámetro de nucleofílico? ¿El amoníaco o cuál era el otro? O la trifenilfosfina. El amoníaco. La trifenilfosfina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a aumentar la velocidad o disminuir o permanece igual? ¿Jóvenes? Va a aumentar. Va a aumentar la velocidad. Acuérdense que eso va a favorecer el ataque, ¿verdad? Va a favorecer el ataque. Vámonos entonces a la pregunta, la siguiente. Yo lo estaba apretando aquí, puse la cámara. Sí. Entonces vámonos a la siguiente. Dice, cambiar el ligando metilo, ¿va? El ligando metilo en trans al grupo saliente por el carbonilo. ¿Cuál de los dos ligandos tiene mayor efecto trans? ¿Jóvenes? El carbonilo. El Carbonilo. Por lo tanto, ahí va a favorecer, va a aumentar o a disminuir.
la velocidad. Va a aumentarla, ¿va? Va a aumentar la velocidad. Porque el ligando carbonilo tiene mayor efecto trans que el metilo. Entonces, así eso siempre tiene que, por lo tanto, nos vamos a... Ya entonces la E dice, cambiar el ligando saliente agua por amoníaco. Si cambiamos el ligando saliente, vemos que no tiene ningún efecto, ¿no es así? Porque la reacción no está activada disociativamente, sino asociativamente. Pero si vamos a cambiar el ligando entrante cloruro por yoduro, nos tenemos que ir ¿a qué? A la tabla del parámetro nucleofílico. ¿Cuál de los dos tiene mayor parámetro nucleofílico? El yoduro. El yoduro. Por lo tanto, va a aumentar o a disminuir la velocidad. Aumentarla. Va a aumentar. Y así se va con todos los demás. Vieron que es fácil este tema porque no se entra, claro, es bastante sencillo porque no se entra a la parte, al mismo fundamento físico-matemático, sino sería una parte muy compleja. Nos vamos a una parte muy cualitativa en este tema. Por lo tanto, yo creo que no le debe costar en el examen. Entonces, vámonos al caso cuando partimos de un complejo octaédrico, ¿va? Dicen que X es el ligando saliente, X es el ligando saliente aquí. Acuérdense a explicar cómo afecta cada una de las siguientes modificaciones a la velocidad de una reacción de sustitución nucleófila del complejo octaédrico, en que X es el ligando saliente. Aquí igual tienen que decir si aumenta, disminuye, se mantiene igual. Justificar en el sentido, tienen que decir por qué. Ya ustedes saben por el efecto trans, por ejemplo, el carbonilo, ya ustedes saben, si, bueno, aquí no lo hicieron, pero el carbonilo, ya ustedes saben que es un ligando que actúa como un ácido de Lewis, ¿no es así? Y ya saben que en este caso, en el caso de la reacción con el complejo cuadriplanar, entonces favorece que la estabilización del estado de transición, porque puede recibir densidad electrónica del metal. Y por lo tanto, eso es la contribución ahí de ese ligando para que dé un mayor efecto trans. Entonces, en este caso, tenemos es el ligando, un complejo octaédrico, donde dice cambiar el ligando saliente cloruro por yoduro. Ya en este caso, como en los complejos octaédricos están activados disociativamente, entonces ya sí el ligando saliente entonces tiene un efecto en la velocidad de reacción porque la ruptura del enlace del ligando saliente con el metal es el que va a determinar la velocidad. Entonces, cambiar el ligando saliente cloruro por yoduro, usted va a decir, aumenta, disminuye o se mantiene igual. Profe, en ese lo podría ver porque el yoduro es más grande, entonces tiene un efecto estérico, se podría decir, y aumentaría la velocidad. Bueno, sí, aumenta la velocidad, pero véalo así. Acuérdense que ahí también podría verse por cuestiones de duro y blando, ¿no es así? O sea, acuérdense que el ligando yoduro es un ligando, es un anión más polarizable. Se polariza más fácilmente que el cloruro, por lo tanto tiene un carácter más blando que el cloruro. Entonces ahí el cobalto 2+, si ahí tendría por la relación también de la carga 3, porque ahí es 3+, perdón. 3+, esa relación de esa carga 3 más al tamaño, también nos quiere decir que tiene un carácter, es blando, o sea, sería un ácido blando que se favorece, tenemos la interacción con el yoduro, o sea, el enlace se hace más fuerte por estas cuestiones de lo blando tiende a unirse a una base blanda. Entonces, pero ahí se favorece, aumenta la velocidad cambiando el ligando saliente cloruro por yoduro. Cambiar el ligando saliente cloruro por yoduro. Ahí sería todo lo contrario, ¿ah? El yoduro, no, estaba mal.
porque cambiar el ligando, acuérdense que aquí no está entrando, sino saliendo. Entonces, que aumente la velocidad de reacción cuando se cambie el ligando saliente cloruro por yoduro, quiere decir que ese cobalto 3 más, claro, tiene una mayor, tiene la relación carga-tamaño es mayor, o sea, es más polarizante, perdón, es más polarizante, por lo tanto, va a favorecer, o sea, el enlace se va a hacer más fuerte con una base dura, que en este caso, entre el cloruro y el yoduro, ¿cuál sería más duro? De los dos átomos, de los dos aniones. Tienen la misma carga, pero acuérdense que el yoduro tiene mayor tamaño. Entonces, ¿cuál de los dos sería más polarizable? ¿Cuál sería más polarizable? El yoduro, ¿no es así? Entonces, claro, la interacción entre el cobalto 3 más, ¿vemos? El cobalto 3 más y el cloruro es mayor. Es mayor porque el anión cloruro, esa base es más dura. Entonces, la interacción sería más fuerte entre el anión cloruro y el cobalto 3 más. Por lo tanto, la ruptura del enlace es menos favorable que en el caso que sea el yoduro, que al ser más polarizable y al ser de mayor carácter blando, ahí la interacción se hace más débil. Por lo tanto, sale más fácilmente y por lo tanto se favorece esa disociación. Ahora lo vamos a ver a la B, dice. Ahí dice, con X, aquí se mantiene constante X, que es el cloruro, o sea, el ligando saliente, y se cambia el centro metálico, ¿ah? Cobalto 3 más por rodio 3 más. Entonces, ¿cómo lo visualizan ahí? Aquí lo que se está cambiando es el metal, ¿verdad? El metal central. Como estamos viendo, el metal central tendría que ver con la carga y el tamaño, ¿verdad? Como habíamos dicho al principio. Claro, con la carga y el tamaño. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los dos tienen la misma carga, así que tendríamos que ver el tamaño. El tamaño. Ahí se cambia el centro metálico cobalto por rodio 3 más. O sea, acuérdense que ahí el cobalto y el rodio pertenecen al mismo grupo, ¿no es así? Pero el rodio tiene mayor tamaño. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Ya decíamos que ahí con la mayor carga determina un carácter duro, ¿no es así? Por la relación carga-tamaño es más polarizante. Pero en el caso del cloruro decíamos que es mayor carácter duro, por ejemplo, que el anión yoduro. Pero claro, ahí se mantiene constante. Pero si se cambia el cobalto 3 más por el rodio 3 más, ¿qué va a pasar si el tamaño aumenta? Porque al ir del cobalto al rodio, ¿qué pasa con el tamaño? Aumenta Aumenta. Y por lo tanto eso favorece la disociación. la disociación, ¿verdad? Porque claro, el cloruro tiene un carácter duro, que se comporta como un ácido duro. Perdón, una base dura, perdón. Una base dura, por lo tanto, se va a favorecer la interacción con un ácido duro, que entre los dos, ¿cuál sería más duro? ¿Cuál sería un ácido más duro? ¿El cobalto 3 más o el rodio 3 más? El rodio 3 más. ¿Cuál sería más duro? Acuérdense que lo duro sería el mayor carácter polarizante, que aumenta con la carga, que en este caso es constante, o puede aumentar con la disminución del tamaño. Pero ¿cuál de los dos tiene mayor tamaño? El rodio. Entonces el cobalto sería el más duro. El más duro. Entonces, si el rodio 3 más es menos duro, entonces va a favorecer una interacción más débil, ¿verdad? Con el anión cloruro y va a hacer que se rompa más fácilmente y por lo tanto aumenta la velocidad. ¿Lo ven así? ¿Lo Sí, ven? profe, ya creo que la agarré. Sí.
Ahora vamos a los ligandos espectadores. Dice, cambiar los ligandos espectadores agua por amoníaco. Ya veíamos que los ligandos espectadores en estos mecanismos disociativos tenemos una repercusión estabilizando, o sea, favoreciendo, tenemos un estado de un estado de transición menos congestionado, que salga ese ligando saliente y se forme ese complejo pentacoordinado, ¿no es así? Pero en el caso del agua y el amoníaco, ahí el tamaño no es algo determinado, ahí la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia ahí entre el agua y el amoníaco? ¿Qué diferencia va a determinar esos dos ligandos? O sea, que aquí se va a mantener, o sea, estamos cambiando es el ligando espectador. Ahí es donde nos estamos centrando. ¿Qué diferencia va a haber ahí? En cuanto a esos dos ligandos. Jóvenes. Si nos vamos a la serie espectroquímica, ¿cuál de los dos tiene un mayor, vamos a decir, da una mayor donación sigma? Acuérdense que en la serie espectroquímica estos dos ligandos están ordenados de acuerdo a esa, bueno, el desdoblamiento tenemos de la energía de estabilización de campo octaédrico, pero mientras mayor sea esa donación sigma, claro, la diferencia de energía entre los orbitales T2e y G va a ser mayor. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos tiene mayor donación sigma? ¿El amoníaco o el agua? ¿Cuál es un donador sigma más fuerte? ¿El amoníaco o el agua? El amoníaco. Fíjense en la serie espectroquímica. Entonces, claro, el amoníaco da una mayor energía de desdoblamiento de campo octaédrico. Por lo tanto, el amoníaco es un donador sigma más fuerte que el agua. Eso incrementa la densidad electrónica en el átomo metálico y por lo tanto facilita la ruptura del enlace entre el metal y el ligando saliente, que es X. Y también, claro, ese donador más fuerte en cuanto al estado de transición estabiliza el número de coordinación reducido que tiene el estado de transición. Pero si nos vamos visualizando, dice cambiar los ligandos espectadores, vamos a la trimetilfosfina por la terbutil, ¿verdad? La triterbutilfosfina. ¿Qué es lo que predomina ahí? ¿Efectos electrónicos o estéricos? Efectos Estérico. Serían los estéricos. Entonces el tamaño, ya ustedes saben, mientras, entonces en la F va a haber ¿qué? Aumento o disminución. O permanece igual. Aumentar en la F. Exacto, claro, porque la congestión estérica favorece ese estado de transición pentacoordinado. Muy bien, y así se van con los demás, ¿verdad? Vamos a la 12 rápidamente. De acuerdo a los datos que ya ustedes saben, la constante de velocidad para X, ¿cómo va a actuar ahí dentro de ese mecanismo de transferencia electrónica? La X, que tiene el complejo de cobalto 3 más de partida, ¿eh? X va a actuar como un ligando puente. No es así, puente. O sea, que esta reacción transcurre a través, esto es facilito, a través de un mecanismo de esfera interna. Entonces, claro, que para el X, cuando el ligando puente es el yoduro, en lugar del cloruro, la velocidad aumenta.
en un factor de 10 a la 1, ¿no es así? 10 a la 1 aproximadamente. Entonces, sugerir mediante qué mecanismo transcurre la reacción, un mecanismo de esfera interna, donde se forma ese intermediario punteado, ¿ah? Donde ese ligando puente se coordina a la vez a los dos centros metálicos, facilitando la transferencia electrónica. Pero dice la B, justificar por qué son diferentes las constantes de velocidad cuando se cambia ese ligando puente. Hay que tienen que contestar. Jóvenes, acuérdense que ya veíamos con la relación carga-tamaño, ¿cuál de los dos es más polarizable? ¿El anión yoduro o el anión cloruro? El cloruro es más polarizable. No, el yoduro. Acuérdense que el yoduro es más grande en tamaño. Mientras mayor sea el volumen, tiene la misma carga. Perdón, el volumen no, el tamaño. Y el de los dos, el radio más pequeño lo tiene, el radio más grande, el yoduro. Por lo tanto, es más fácil distorsionable. Perdón, es más fácil que se distorsione la densidad electrónica. ¿Ya? Y por lo tanto, el anión yoduro es más polarizable. O sea, el cobalto 3 más lo polariza. Entonces hace que la transferencia electrónica sea más fácil del cromo 2 más al cobalto 3 más, dándose la transferencia electrónica y reduciéndose el cobalto 3 más al 2 más y el cromo oxidándose de 2 más a 3 más. Acuérdense que se polariza ese anión, o sea que el cobalto 3 más es el que va a polarizar. Acuérdense que el cobalto 3 más actúa como actúa como polarizante, o sea, distorsiona la densidad electrónica del yoduro. ¿Ah? Entonces, claro, ahí se forma un dipolo inducido, donde la carga negativa de ese dipolo está dirigida hacia el cobalto 3 más. Y hacia el cromo 2 más, entonces el anión yoduro queda cargado positivamente. Claro, como lo que va a transferirse es un electrón, al estar el dipolo positivo dirigido hacia el centro más próximo al cromo 2 más, y como el electrón tiene carga negativa, hace que sea más fácil esa transferencia del electrón del centro metálico cromo 2 más al cobalto 3 más. Vámonos Profesor, a la... una pregunta ahí, Sí. disculpe. Cuando nos referimos al poder polarizante, lo vemos de la perspectiva de que el anión puede polarizar a otra especie o que lo pueden polarizar a él, pues porque... Claro, polarizante, ¿Cuál de las dos? Cuando hablamos de polarizante, y que es un metal por lo general, es que va a distorsionar la densidad electrónica. Y polarizable es que se va a dejar distorsionar. O sea, es como el carácter activo lo tiene el ácido, ¿verdad? Es el que polariza. Y el carácter pasivo, en este caso, es la base, que se deja distorsionar su densidad electrónica, favoreciendo lo que es la polarizabilidad. Es decir, la formación de un dipolo inducido. O sea que la densidad electrónica se va a polarizar hacia un lado, a tener carga negativa, pero es una carga parcial negativa, y hacia el otro lado la carga parcial positiva. Eso inclusive se puede explicar a través de un diagrama de orbitales moleculares. Listo, profe, gracias. Sí. Profe, entonces es más polarizable cuando tiene mayor carga y mayor tamaño. Claro, pero en este caso, como tiene la carga igual, la base, que es el anión cloruro o el yoduro, y que es el que va a actuar como ligando puente, a mayor tamaño es más polarizable. O sea, se puede distorsionar más fácilmente su densidad electrónica, favoreciendo la formación de este dipolo inducido, donde el dipolo positivo, o sea, la carga parcial positiva, está dirigida hacia el cromo 2 más. Y como lo que se va a transferir es un electrón del cromo 2 más al cobalto 3 más, entonces hace que esa transferencia sea más factible.
desde el punto de vista electrostático, porque ya usted sabe que las cargas opuestas se atraen. Entonces, la 3 es muy fácil. Dice, esta es una reacción cruzada o le decíamos una reacción. Ay, el otro término, ¿cuál era? Bueno, esta es una cruzada, ¿verdad? Porque los centros metálicos son distintos, e inclusive los ligandos son distintos. Por un lado tenemos los ligandos amoníacos y por otro la fenantrolina. Ya ustedes saben la fenantrolina, la estructura, tienen que investigarla. En realidad ahí son los nitrógenos, es un ligando cíclico, donde los nitrógenos serían los átomos donadores. Entonces, en realidad sería 1,10 la fenantrolina. La fenantrolina, entonces, las otras reacciones serían canje. ¿Se acuerdan? Las reacciones de canje, en el caso de transferencia electrónica por el mecanismo de esfera externa, pero eso es cuando los centros metálicos son iguales y también los ligandos coordinados. Lo único que cambia es el estado de oxidación del metal. Pero en este caso, los estados de oxidación son distintos, los metales son distintos y los ligandos son distintos. Entonces son reacciones cruzadas. Y claro, las reacciones de autointercambio, vamos a decir, entre el rutenio, del rutenio a rutenio 2+, rutenio 3+, y de cobalto 2+ a cobalto 3+, miren que las constantes de velocidad son mucho menor que en el caso de la constante de velocidad observada cuando la transferencia electrónica es entre el rutenio 2+ y el cobalto 3+. Por lo tanto, eso nos está sugiriendo que y la constante de velocidad es altísima, la constante de equilibrio es altísima, 2,6 por 10 a la quinta, diciéndonos que está desplazado el equilibrio hacia la derecha, hacia la formación de los productos. Eso nos está diciendo que el mecanismo opera a través de ¿qué? A través de un mecanismo de esfera externa. Dice, son consistentes, claro, porque acuérdense que esas reacciones son muy rápidas y solamente, aquí no se da a través de un ligando puente, sino los dos centros metálicos, o sea, los dos compuestos de coordinación se aproximan a una cierta distancia y es a través de esa distancia que se lleva a cabo esa transferencia electrónica. Entonces acuérdense que hay la formación de un complejo precursor. Vemos, se da lo que es ese intermediario ion par, ¿se acuerda? Mientras mayor sea la diferencia de las cargas entre los dos compuestos, se favorece, la interacción es más fuerte. Y luego, claro, ese ion par, luego ocurre la transferencia electrónica y luego de la transferencia electrónica, entonces se forma lo que es el complejo sucesor. Acuérdense, estudiense bien los pasos porque pueden venir en el examen que los denoten, los pasos por los cuales transcurre. Y al final ese complejo sucesor, que es el que todavía están próximos entre sí, pero ya después de la transferencia electrónica se da lo que es la relajación, se da lo que es la disociación, tenemos de ese complejo sucesor, pero como un todo. O sea, los complejos se van a disociar como un todo, o sea, van a estar coordinados a los mismos ligandos. O sea, que en ese mecanismo de esfera externa no ocurre ruptura de los enlaces en la esfera de coordinación interna, o sea, entre los ligandos y el centro metálico. Y ya ustedes saben que también eso tiene su complejidad, pero lo explicamos así de fácil. Ya acuérdense que hay también lo que es un efecto mecánico cuántico, hay que vencer una energía potencial, lo que se da un efecto túnel, ¿verdad? Pero como los electrones se pueden comportar como ondas, entonces se vence pues esa barrera de energía potencial y se da la transferencia electrónica de un metal al otro. Bueno, aquí terminamos, jóvenes, porque ya la clase terminó. Entonces el examen viene fácil. Una pregunta. Sí.
La página virtual sale que el examen empieza a las 7 a 9:40. ¿Empieza a las 7 o a las 7:50 a la hora de la clase? Ah, yo puse 7:40. 7 de la mañana, de 7 a 9:40. Ah, tengo que cambiarlo, es a las 7:50, ¿no? Por suerte me lo dijo Tiareli, muy bien por usted, porque si no hubiera habido problema. Entonces puse mala hora, ¿no? Sí, salía, entonces No, no sabía la si hora es era que había la hora es pasado. las 7:50. A las 7:50. Entonces, yo lo cambio inmediatamente para que no haya problema. Y Listo, profesor. lo verifica y me lo dice por el WhatsApp. ¿Cómo no, profesor? Gracias. Sí. Suerte mañana. Vamos a quienes llegaron tarde y les deseo toda la suerte del mundo. Yo mañana tengo una sustentación de tesis de la regional de Coclé. Así que voy a estar ocupado en la mañana. Profesor, una pregunta. Mañana la prueba nos va a permitir avanzar aunque no contestemos unas preguntas, porque como en el primer parcial sí tuvimos ese pequeño inconveniente. No, pero pueden contestar en el orden que usted quiera. ya. Sí, eso fue porque hubo un error, pero esta vez no va a haber eso. O sea, no, esa fue porque fue un distraje, igual que me ocurrió con lo que me acaba de decir Chiarelli, que la hora la puse mal. Vamos a ver quiénes llegaron tarde. 4, Almengor Braulio. Presente, llegó a estar bien. 9, Cedeño Susan. Presente. Bien. 10, Córdoba Jennifer. Córdoba. No bien. 16, Montenegro Joel. Montenegro. No bien. 17, Mora Ismael. Presente. Mora. Usted faltó la semana pasada, Mora, el viernes. Sí, profesor. Sí, está bien. El 24, Rodríguez Tabata, llegó tarde. Tabata 24. Bien. 25, Roja Olga tiene problema, me dijo. Muy bien, ya, eso sería todo. Entonces nos vemos el día jueves. Acuérdense que el jueves tienen presentaciones ya de sus presentaciones